Muy buenas tardes, amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a este canal Iglesia a través del tiempo para hacer un estudio profundo de las obras de Dios o del ministerio de la enseñanza a través de este canal de YouTube. Solo le pido que se suscriban, darle like para seguir haciendo estos estudios. Vamos a ver cómo era la vida de los primeros cristianos y también vamos a ver que en ese tiempo no existía denominaciones como conocemos hoy en día, ya que en nuestro tiempo existen más de 2000 religiones, pero cuando empezó el cristianismo no había tantas iglesias, pero sí había religiones de otras culturas. Hay muchas especulaciones hoy en día que la iglesia nació en el año 300 del tiempo de Constantino, que la iglesia nació en tiempo de la reforma de Martín Lutero. En realidad no es así. Así que si usted quiere saber más acerca del nacimiento de la iglesia cristiana, bienvenido a este canal, Iglesia a través del tiempo. El versículo clave para este estudio está en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Eso le dijo Jesús mientras estuvo con ellos, con los 12 discípulos, que iban a recibir ese poder. El poder para ser testigos. Introducción. Iglesia a través del tiempo es una historia popular de 6 grandes periodos de la Iglesia de Cristo, que su punto de partida es el Monte de Olivos, cerca del año 30 después de Cristo, cuando Jesucristo recién resucitado entre los muertos, dio sus postreros mandamientos antes de ascender al cielo a una pequeña compañía de judíos creyentes que eran 12 apóstoles o seguidores de Cristo. Este estudio tiene como objetivo principal de demostrar que el cristianismo no ha sido ni es una religión inventada por los reformadores de la Edad Media, sino el mismo cristianismo de los primeros siglos, pero renovado, limpiado de tradiciones y de abusos doctrinales del paganismo. También veremos el gran cambio que gradualmente ha transformado al cristianismo a través del tiempo en una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, sino también para el servicio de los hombres en lo moral, social, cultural y esfuerzos activos para el mejoramiento de la humanidad. O sea que a través de estudio vamos a ver una serie de periodos, que son 6 periodos grandes de la historia de la iglesia. Vamos a ver cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo era su vida social, cultural, moral y sobre todo en su vida religiosa. ¿Qué es el cristianismo? Es una religión monoteísta que surgió el judaísmo en el siglo I después de Cristo, la región de Judea. La palabra religión viene del latín que quiere decir religare, que significa acercarse a Dios. A partir de la enseñanza de Jesús de Nazaret, llamado también el Mesías, Cristo en griego, por sus seguidores. Se inició después de la muerte de Jesús en el día de Pentecostés, cuando sus discípulos recibieron al Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana según un mandato del mismo Jesucristo, que durante aproximadamente 3 años difundió unas ideas revolucionarias para la época, en el contexto de una sociedad esclavista y desigual. Predicaba que todas las personas eran iguales y un mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. O sea que el cristianismo surgió con el mismo Jesús. El cristianismo nace el día Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo
es una persona hablando en forma espiritual, que siente, que tiene poder, que guía, nos ayuda, nos alienta, nos da fuerza y nos da sabiduría. Es la tercera persona, pero no persona como nosotros nos conocemos, con dos ojos, narices y todo lo físico que tenemos. Estamos hablando de persona en la parte espiritual, en su carácter intangible que no se puede tocar, sino que se puede sentir. Entonces, ese día llega el Espíritu Santo a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Jesús les habló por 3 años. Esas ideas revolucionarias, porque en la época que llega Jesús, había religiones de otras culturas. También había judaísmo. También había otras creencias y sectas, fariseos, saduceos, etcétera. Había otros grupos. Había mucha filosofía de Aristóteles, filosofía de Platón. O sea, había una serie de creencias en ese tiempo cuando nace el cristianismo. Por eso dice que en el contexto de una sociedad esclavista, o sea que la gente, había mucha esclavitud en cuanto a la parte física y también la parte espiritual y moral. La gente vivía dentro del contexto de filosofías, de creencias, de paganismo. Entonces Jesús llega con una idea diferente, que todos los hombres y mujeres eran iguales ante Dios. Una idea diferente que estaba acostumbrado en esa sociedad cuando aparece el cristianismo. A partir de la prédica de los apóstoles, el cristianismo se difundió primero por Asia Menor, hoy conocemos como Turquía, y luego pasó a Europa. En la iglesia de Antioquía, fue allí donde por vez primera los seguidores de Cristo fueron conocidos cristianos. Un nombre no por los judíos, sino por los griegos. O sea que los griegos le dieron nombre cristiano primera vez a los seguidores de Cristo. Está en Hechos capítulo 11, verso 26. O sea que no fue ni en Jerusalén, ni Judea, ni Samaria, no fue en Israel, sino fuera de Israel se le designa ese nombre, cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque vivían como Cristo vivió, hablaban como Cristo hablaba, hacían milagros y prodigios como Cristo hacía. Hablaban como hablaba Cristo en lo moral espiritual. Por eso se le llama cristiano. Ese nombre sigue usándose hoy en día entre los fieles creyentes en Cristo. Iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Aún con esta palabra nos confundimos. La iglesia no es la estructura de 4 paredes donde vamos nosotros, donde nos congregamos. La iglesia, como dicen algunos, somos nosotros, o personas. Somos entes que multiplicamos. La palabra iglesia se deriva de la palabra kuriakón, que significa perteneciendo al Señor. Es aplicada a la iglesia en el periodo del Nuevo Testamento y los griegos usaron para designar al edificio de la iglesia en tiempo de post-apostólico. En el Nuevo Testamento, iglesia es usada invariablemente para traducir la palabra eclesia, que significa una asamblea de personas, congregación, reunión, que se usa para designar una asamblea de ciudadanos para tratar asuntos comunales o políticos de una ciudad griega. O sea que iglesia o eclesias son personas que se reúnen en un lugar, en otras palabras. En hebreo viene la palabra kahal. Esta también se refiere a una asamblea hecha con propósitos religiosos. Pero en el periodo helenístico de la historia de Israel se puso sinagoga, que significa sinagoga, que quiere decir reunir, juntar. Entonces vemos aquí 6 periodos generales de la iglesia.
la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia reformada, la iglesia moderna. Y cada periodo tiene su tiempo. Y esto lo vamos a ver a medida que vamos avanzando ese estudio. La iglesia apostólica también tiene 4 puntos importantes que vamos a tratar. Es la iglesia pentecostal, la expansión de la iglesia entre los gentiles y la edad sombría. Pero hoy solamente vamos a tratar la iglesia pentecostal. Se abarca desde la ascensión de Cristo, año 30 después de Cristo, hasta la predicación de Esteban, año 35 después de Cristo. Empezó su historia con un movimiento mundial el día Pentecostés, a fin del año 30 después de Cristo. La palabra Pentecostés viene siendo 50 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de ascensión. No le ha dicho qué día venía el Espíritu Santo. Solo Jesús le dijo en Lucas 24, 48 al 49, que le esperasen el bautismo del Espíritu Santo, de cuyo recibimiento serían testigos. La palabra testigo en hebreo es et y la d, et, que quiere decir repetir, hacerlo de nuevo. En otras palabras, es alguien que tiene conocimiento directo de un evento o de un reporte que haya recibido. Entonces ellos iban a ser testigos por todo el mundo. O sea que ese día de Pentecostés ellos estaban reunidos los 120. En otras palabras, estaban congregados orando. En ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Está en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Además, no era primera vez que Jesús le había hablado a ellos en su momento. Ya eso era una profecía que viene del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Joel capítulo 2, verso 28, había profetizado que profetizará sus hijos y sus hijas, que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones, que ese espíritu iba a ser derramado a toda carne. No le importaba la edad ni el sexo, iba a venir el Espíritu Santo. Era una profecía del profeta Joel. En otras palabras, la iglesia nace el día Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Antes de la venida del Espíritu Santo, Jesús empezó su ministerio con 12 hombres. Estuvieron 3 años con ellos, donde Jesús les enseñaba acerca de la verdad, la palabra de Dios, le daba mandamientos nuevos, le habló de grandes cosas, del amor al prójimo, perdonar a los enemigos, le enseñó cómo hacer milagros y le enseñó cómo hacer misiones. Le envió 2 en 2, le envió a 70, le envió a varios a hacer misiones. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús durante 3 años, Él les enseñó todas estas cosas para prepararlos, pero aún todavía no estaban revestidos del poder para ser testigos. Por esa razón Jesús le dijo que ya que lo había preparado intelectualmente, en la práctica, en las obras, pero le faltaba a sus discípulos, que era el poder del Espíritu Santo. Ese poder que le iba a dar Dios o Jesús no era para simplemente tener poder, para hablar de su grandeza, de su amor, para predicar su palabra, para hacer misiones, para llevar su palabra a otras naciones, a todo el mundo. Porque no solamente Jerusalén tenía que limitarse, tenía que salir a Samaria, a otros lugares. Además necesitaban ese poder
Porque recuerden, había muchas religiones, había muchas sectas, había mucha filosofía a su alrededor o en su entorno. Entonces el mundo estaba confundido acerca de tantas enseñanzas del paganismo. El poder le iba a dar sabiduría, le iba a abrir más los ojos, el entendimiento, la comprensión. Y es más, no iba a tener miedo a nada, a nadie, porque estaban revestidos. La iglesia cristiana nace el día Pentecostés. No nace en año 300 después de Cristo. No nace el tiempo de reformadores. No nace con un grupo X. La iglesia nace en ese momento, el día Pentecostés. Ahora vamos a hablar revestimiento de poder. ¿Qué fue lo que pasó el día Pentecostés? Este revestimiento se llama bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. Era inmersión en el poder del Espíritu, que es de carácter espiritual en la vida del hombre, el cual tuvo 3 efectos en la natalicio de las iglesias cristianas. En otras palabras, cuando llegó el Espíritu Santo, hubo 3 efectos muy importantes para la iglesia naciente. Primero, les iluminó sus mentes. Les dio un nuevo concepto del reino de Dios, que no era imperio político, sino espiritual, que el Señor les gobernaba activamente en ellos por fe. En otras palabras, le hizo entender que lo que el grupo que estaban formando no era político, ni era un ejército que peleaba a espada, sino que era un grupo de netamente espiritual, que el reino que ha llegado, que era el reino de Dios, el Señor ahora les gobernaba activamente en ellos por medio de la fe, por haber creído en Jesús. Ya no era cualquier grupo, era un grupo especial donde Dios era su rey, donde Dios les gobernaba en su vida interior. Y también les vigorizó, le dio fuerza a cada uno de los 120 que estaban allí. Le dio un fervor del espíritu y un poder de expresión. O sea que ya no eran las personas que estuvieron 3 años con Jesús en Judea, en Galilea, sino ahora estaban llenos del poder del Espíritu Santo y tenían ganas de hablar de Dios. Ya no le importaba nada a nadie si les criticaban, sino había un río de agua viva, como decimos en la vida cristiana, corría a través de ellos para hablarle de amor a otras personas. Ya no era Pedro que conocíamos, un Pedro que había negado 3 veces a Jesús cuando el día que agarraron. Era un Pedro diferente, lleno del poder del Espíritu Santo. No le tenía miedo a nada, a nadie. Hablaba de amor a otras personas. Hacía milagros porque Dios los cambió. Así que la evidencia de una persona que ha sido investido por el poder del Espíritu Santo es el cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de vida. No simplemente decir, llegó el Espíritu Santo a una iglesia, a una persona, pero si sigue siendo el mismo como era antes, si no tiene cambio, no tiene el poder del Espíritu Santo. Después del poder del Espíritu Santo cambió su vida diferente y radicalmente. Tercero, la presencia permanente del Espíritu Santo en la iglesia. Desde el día Pentecostés hasta nuestros tiempos, todavía permanece el Espíritu Santo en la iglesia. No solamente fueron para los primeros discípulos, no solamente fueron para tiempos de apóstol Pablo, de otros siervos de Dios después de años 200, 300. El Espíritu Santo sigue siendo la misma persona del día Pentecostés en nuestro tiempo. Fue una posesión individual y personal en cada creyente, conforme a la fe y consagración de cada miembro. O sea que cuando llega el Espíritu Santo en una persona,
o en la iglesia es cuando el poder llega individualmente y personal a cada uno de nosotros por nuestra fe, si lo queremos. Y cómo es la vida nuestra en la parte de consagración. El Espíritu Santo no llega por así, es de acuerdo a nuestra fe y nuestra vida consagración a Dios. Vamos a ver los primeros cristianos. ¿Qué grupos formaban los primeros cristianos en ese tiempo? La iglesia empezó y se limitó en la ciudad de Jerusalén y su alrededor en los primeros años de su historia. Donde su sede general era el aposento alto en el monte de Sión y en el pórtico del templo de Salomón. Había tres clases de judíos que eran miembros de la iglesia. Primero, los hebreos. Eran de pura raza israelita, que habían habitado por generaciones allí y su idioma era hebreo. Obviamente, cuando empieza la iglesia, los hebreos, que viene por generación, el tiempo de los patriarcas, tiempo de los profetas, estaban allí. Así que los primeros cristianos eran los hebreos. Segundo grupo que formaban parte de la vida cristiana, los helenistas, también conocidos judíos griegos. Eran de raza judía, descendiendo de la dispersión. ¿Qué significa dispersión? Son judíos que vivían en otros países. Recuerden, judíos no solamente estaban en Israel, viven en Asia Menor, en Antioquía, en Grecia, en otro en Roma, en diferentes lugares. ¿Ah? En otras palabras, eso le dicen helenistas, cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras, que eran más numerosas, más ricas, más inteligentes, eran más liberales ese grupo. Habían establecido sus sinagogas en Jerusalén. O sea que otro grupo forma parte de la vida cristiana, los helenistas. Son judíos, pero son extranjeros en ese sentido. Son judíos griegos que venían de otro lado. Por esa razón, el día Pentecostés, cuando Pedro predica por primera vez delante de una multitud, dice que había varios grupos en ese día de diferentes nacionalidades. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mucha gente llegaba a Israel. Tercer grupo, los prosélitos. Eran extranjeros que habían renunciado al paganismo y abrazaron la ley judaica y entraban en la iglesia judía. Los prosélitos formaban parte de la vida de los primeros cristianos. Son extranjeros, no son judíos ni griegos. Son grupos que habían renunciado de otras creencias, otras sectas del paganismo. Ahora se convirtieron al judaísmo y también se convierten al cristianismo en ese tiempo. Vamos a ver ahora las primeras doctrinas. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? Hoy en día predicamos infinidad de cosas. Siempre ha habido tres doctrinas fundamentales. Hasta hoy en día vemos que hablan de la doctrina de prosperidad. Vamos a ver qué hablaban los primeros cristianos. Al principio, la teología o creencia de la iglesia eran doctrinas simples, administradas por los 12 apóstoles, quienes actúan como un cuerpo, siendo Simón Pedro su portavoz, el predicador, el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Primera doctrina, hablaban de carácter mesiánico de Jesús. Hablaban de Jesús, que era el Mesías que había hablado los patriarcas, los profetas en el Antiguo Testamento. Ese Mesías era esperado por Israel, que ahora reinaba en los cielos, que cada miembro debía demostrar la lealtad personal, reverencia y obediencia a ese Mesías. Eso fue la primera doctrina, hablar de Jesús. Eso es lo que tenemos que hablar hoy en día la iglesia, hablar de Jesucristo. Pero muchas veces en la iglesia hablamos otras cosas. Hablamos hasta de
de otras personas que vienen a predicar de otros pueblos. Pero esas personas son instrumentos igual que yo. El que salva vida, el que sana, el que ayuda a las personas es Jesús. Aquí vemos los primeros discípulos o apóstoles no hablaban de ellos mismos, hablaban de Jesús. El mensaje era cristocéntrico. Así que hoy en día en las iglesias tenemos que hablar de Cristo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene pronto, ¿verdad? Y Cristo como rey, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote que sigue intercediendo por nosotros, por nuestra familia y por nuestras necesidades. Nada más es el tema que tenemos que hablar de Cristo. Es el tema central. Segundo, hablaba de la resurrección de Jesús. Que Jesús había sido crucificado, resucitado entre los muertos, ahora vivía como cabeza de la iglesia. Es la segunda doctrina. Y le decía al pueblo, Jesús que ustedes vieron caminar por 3 años, a quien crucificaron y quien resucitó entre los muertos. Ahora él vive en nuestras vidas, ahora vive en los cielos, sigue intercediendo por nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Ninguno de ellos decía, ni hablaban de ellos mismos. Ellos decían, la cabeza de la iglesia es Jesús. Él fue quien murió, que él fue quien fue crucificado, resucitado entre los muertos. Ahora él vive por los siglos de los siglos. Era el tema central que predicaban los primeros cristianos. Tercera doctrina. Hablaba la segunda venida de Jesús. Que él había descendido a los cielos, a su debido tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre su iglesia. No hace mucho Jesús había muerto. Ya estaban hablando la segunda venida, que venía a buscar a su pueblo, porque creyeron en Jesús. Esos son los temas que tenemos que hablar. ¿No? La segunda venida de Cristo. No hablar de otras cosas, que pronto viene a buscar a su pueblo. Porque pronto va a haber rapto de la iglesia y pronto va a haber la segunda venida. Así que es uno de los temas interesantes que los primeros cristianos tocaban. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué hablar hoy en día tema de la prosperidad? Dios me va a prosperar. Dios va a suplir mi necesidad conforme a mi fe, conforme a mi consagración. Primeramente debo buscar las cosas de Dios. ¿No? De acuerdo a mi búsqueda, de acuerdo a mi creencia, de acuerdo a mi fe, Dios va a añadir. Inclusive en Salmo 23 dice claramente que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En otras palabras, las cosas buenas me seguirán. Mi deber, ¿cuál es? Seguir creyendo, seguir buscando, seguir sirviendo a Dios. Las demás cosas Dios va a añadir. Así que evitémonos hoy en día hablar de otros temas que no nos corresponden, que ni siquiera los primeros cristianos hablaban. Ahora, por último, vamos a ver las características de la iglesia. ¿Cómo eran los primeros cristianos? Las armas de la primera iglesia era el testimonio del evangelio. Cada uno de sus miembros hablaban como un mensajero de Cristo, sin distinción entre clérigos y laicos, a pesar que tiene que afrontar los poderes de la Iglesia Nacional del Estado. En otras palabras, el arma que tenía el pueblo de Dios era el testimonio personal de ellos. Cada miembro hablaban de su fe y de su creencia en Cristo, cómo Dios había cambiado, transformado. Aunque no hablaban de ellos mismos, pero la gente veía cómo eran los primeros cristianos. Y no había distinción entre grupos. El clérigo era igual que el laico.
O sea que el líder, igual que uno que está empezando. Los milagros que hacían como fue la sanidad del cojo del templo de la hermosa y el juicio de la muerte repentina de Ananías y Zafira por el egoísmo y falsedad. Los prodigios y milagros realizados por Esteban llamaron la atención al pueblo, abrieron los corazones multitud a la fe de Cristo. En otras palabras, otra arma poderosa que daban que Cristo estaba en la vida de ellos es a través de los milagros que hacían los primeros cristianos. Por ejemplo, dice que Pedro y Juan subieron al templo de la hermosa y vieron un cojo sentado pidiendo limosna. Ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. Y le extendió la mano y levantó al cojo y el cojo fue sanado. No era Pedro ni Juan, era el poder que fluía a través de ellos que lo sanó al cojo. A través de ese milagro, la gente le llamaba la atención. ¿Quiénes son ellos? No era Pedro que conocíamos, era Pedro diferente. Y la gente se añadía. La iglesia dice que se añadía cada día más a través del testimonio y milagro de ellos. Así que, por eso la Biblia dice, la verdad, la mies es mucho, pero hay pocos sembradores. En otras palabras, ¿por qué pelear entre nosotros la iglesia hoy en día? Una persona cambia a otra iglesia, no está ganando almas, simplemente se cambia la iglesia, la congregación. Si la iglesia se añadía es porque tenían testimonio y hacían milagros. Y la gente nueva se añadía en la iglesia. Empezaron con 12, luego 500. El día Pentecostés como 3,000 y así sucesivamente. Hoy en día vemos más de 800 millones a nivel mundial los que creemos en la fe cristiana. Así que estas son las armas que usaban ellos. Igual manera mostraron un amor hacia con discípulos. En otras palabras, ellos mismos se respetaban, se amaban unos a otros. Había unidad del espíritu, un gozo de la comunión e interés por la necesidad de sus miembros, donde los discípulos más ricos les daban sus propiedades a los pobres voluntariamente. No había egoísmo entre ellos, sino dice que el cristiano más rico vendía sus propiedades, le daba a los pobres. Hacía con interés voluntariamente. No le importaba si le faltaba o no. No eran egoístas, ¿no? Ni ávaros. Contrario, ayudaban a sus hermanos que tienen necesidad. Así que todos ellos eran iguales entre ellos mismos. En otras palabras, los líderes veían igual a los laicos. Nadie era más que nadie. Todos eran iguales en ese tiempo, en su estatus social. Estaban llenos del Espíritu Santo. Todos moraban en una misma ciudad. No tenían faltas. Eran poderosos en la fe y en el testimonio. De pura en su carácter y abundante en el amor. Pero le faltaba algo, un celo misionero. O sea que se quedaron en Jerusalén, en Judea. Solamente quedaron en Israel. Ahí le faltó un poco. Por esa razón, la segunda parte que viene se llama la expansión de la iglesia. Cómo el cristiano cómo el cristianismo empieza a expandir fuera de Jerusalén. Porque era el mandato de Dios o de Jesús. Le dijo, id a hacer discípulos a todas las naciones. Por esa razón, las iglesias de hoy en día predicamos a través de la radio, de la televisión, internet, en diferentes redes sociales, a través de enseñanza. ¿Por qué? Es un mandato de Jesús. Ojalá hoy en día las iglesias del siglo XXI fuésemos la iglesia primitiva de la iglesia, ¿no? De los primeros cristianos, en la vida social, moral, espiritual,
y como una sociedad transformada y cambiada por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, gracias, bendiciones. Espero que le haya servido esta enseñanza que estamos haciendo. Suscríbase, darle like